Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque era madrugada, las 5 en punto de la mañana, y el frío de Sonora se colaba por las rendijas carcomidas del cuartucho de Remedios, un gélido aliento que le erizaba la piel y le sacudía los huesos hasta el tuétano, justo cuando el chirrido metálico y estridente de su alarma barata, un artefacto de plástico viejo con números desdibujados, le rajó el silencio y la arrancó de un sueño que nunca era profundo, siempre salpicado de pesadillas y el eco lejano del desierto que había cruzado con los pies desollados. El olor de la paja seca, dulzón y terroso se aferraba a la humedad del aire y se metía por cada poro, mezclándose con el leve aroma a sudor y esperanza marchita que impregnaba la frazada raída que la cubría. Una manta que apenas si lograba contener el temblor que le recorría el cuerpo cada alba. Un temblor no solo por el frío despiadado, sino por la angustia silente que cargaba en el alma, esa sensación pesada de estar siempre al borde de un precipicio, con un pie en la tierra y el otro suspendido en el aire incierto de una vida prestada, ajena. Sus dedos duros y ásperos como la corteza de un árbol viejo se estiraron con lentitud en la penumbra para apagar el martirio rítmico del despertador, sintiendo el plástico frío y un poco grasoso bajo sus yemas, y por un instante, un parpadeo de segundos que eran una eternidad. Cerró los ojos, aferrada a la oscuridad reconfortante de la pequeña habitación, a la efímera ilusión de poder huir de la realidad por tan solo un respiro más. Pero la luz tenue que se filtraba por un resquicio de la ventana, como un hilo de plata líquida, le recordaba que el sol, implacable y sin compasión, ya estaba por asomarse, y con él un nuevo día de sudor y humillación. Se incorporó despacio, con un quejido ahogado que la acompañaba en cada movimiento, cada fibra de su cuerpo protestando contra el dolor crónico que habitaba sus articulaciones, herencia de noches en el suelo helado y días interminables de trabajo extenuante. Y sus pies descalzos tocaron el piso de tierra apisonada, frío como una lápida recién excavada, un escalofrío que le subió por las piernas secas y le arañó la columna vertebral, obligándola a encoger los hombros y aferrarse a sí misma en un intento fútil de conservar algo de calor. Con movimientos que eran ya un ritual grabado a fuego en su memoria muscular, la joven Remedios se dirigió hacia el viejo arcón de madera que servía de armario y de banco. Sus ojos acostumbrados a la penumbra se posaron en el pequeño paquete pulcramente doblado que yacía en la parte superior. Su delantal blanco de algodón, no un simple trozo de tela, mis amores, sino un lienzo de su historia, un pedazo de su alma que su madre le había bordado a mano con paciencia infinita, con cada puntada un rezo, cada hilo un deseo de protección y amor incondicional. Las flores de Nochebuena, de un rojo vibrante y bordado con un hilo que ya comenzaba a deshilacharse por el uso y los lavados, parecían desafiar la oscuridad de la habitación, un eco de la Navidad que nunca volvería a pasar con los suyos, un símbolo de la vida que había dejado atrás, enterrada bajo la tierra rojiza de su Zacatecas natal. Sus dedos agrietados y llenos de pequeñas cicatrices por el trabajo acariciaron la tela suave y un poco gastada, sintiendo la textura del algodón peinado, de ese recuerdo tangible de manos que la habían amado sin medida, y una punzada de nostalgia, de esas que duelen hasta la médula de los huesos, le apretó el pecho, dejándola sin aire por un segundo, obligándola a morderse el labio inferior hasta sentir el leve sabor metálico de su propia sangre, una manera de anclarla al presente, de recordarle que el pasado, por más hermoso que hubiese sido, era un barco que ya había zarpado sin ella. Mientras se ataba el delantal alrededor de su cintura delgada, sintiendo el nudo preciso en su espalda, el olor de la paja se mezclaba ahora con el recuerdo vívido del aroma a leña quemada y a masa recién hecha que inundaba su casa en Zacatecas, mis amores, un pueblo minero devorado por el olvido, donde las entrañas de la tierra ya no escupían metales preciosos, solo polvo y desesperanza. Y los hombres, uno a uno, como bandadas de aves migratorias, habían partido hacia el norte, dejando a las mujeres con el peso del mundo sobre sus hombros, sosteniendo la vida con las uñas, con el corazón roto y la frente en alto.
Su padre, un hombre de manos fuertes y mirada noble, fue uno de esos que se fueron, pero no al norte lejano, sino al silencio eterno de la mina. Un derrumbe inesperado que se lo llevó en un aliento, dejándola a ella, a su madre y a sus hermanitos pequeños en la total indefensión, con el eco de la explosión retumbando todavía en sus oídos años después. Un sonido sordo que se llevó consigo el pilar de su existencia. Remedios recordaba el día de la tragedia con una claridad brutal, el sol que ese día también era implacable, pero no en el desierto, sino en el cielo azul intenso de Zacatecas. Las mujeres del pueblo con sus rebozos cubriendo sus rostros en señal de luto y resignación, el polvo rojo que se levantaba con cada paso en el camino a la mina, un polvo que se había teñido de sangre y lágrimas. Su madre, pálida como la cera, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero sin una sola lágrima más que derramar, el alma vacía, le había apretado la mano, y Remedios había sentido el frío de la muerte colarse por los poros de su madre, un frío que la había acompañado desde entonces, un augurio de la vida, sin calor que le esperaba. Y en esos días de hambre que se agarraban a las entrañas como garrapatas, mis amores, la comida era un lujo, un milagro, y ella recordaba con una punzada en la boca del estómago el sabor de las gorditas de horno que su madre, con una fuerza sobrehumana, preparaba con la última harina del costal, unas gorditas sencillas, sin relleno, solo la masa, humilde, pero que sabían a gloria bendita, a amor puro, a la resistencia de un pueblo que se negaba a doblegarse. El aroma a maíz tostado y a leña, el crujido de la costra dorada de esas gorditas en su boca, el calor que le bajaba por la garganta y le calentaba el alma, era una de las pocas memorias dulces que atesoraba, un contrapunto a la amargura que la había empujado a cruzar el desierto, a dejar atrás el único hogar que había conocido, el único cielo que le había parecido justo. Su padre ya no estaba para regañarla suavemente cuando se ensuciaba la ropa jugando con la tierra. Ya no estaba para contarle cuentos de duendes mineros antes de dormir. Se había desvanecido como el humo en el aire, y el vacío que dejó fue un pozo sin fondo que ni el amor de su madre pudo llenar por completo, un agujero negro que la persiguió a través de fronteras y penurias, hasta este cuartucho pegado a las caballerizas, donde el silencio de la madrugada solo era roto por los resoplidos lejanos de los caballos pura sangre. Una vez que el delantal estaba perfectamente anudado, Remedios respiró hondo. Un suspiro cargado de resignación y de la fuerza que solo las mujeres como ella conocían, la fuerza de la necesidad, de la supervivencia, y se calzó sus viejos tenis rotos que había remendado 1000 veces, sintiendo el frío del cemento bajo la suela gastada mientras salía del cuartucho, donde el olor a paja se volvía más intenso, más concentrado, casi asfixiante. La luna, una uña pálida en el cielo que comenzaba a teñirse de grises y rosas, la iluminaba tenuemente mientras se dirigía hacia la casa principal, sus pasos lentos y pesados, cada músculo tenso por la anticipación de la jornada que le esperaba. La escalera de servicio, estrecha y empinada, con escalones de concreto irregulares, era su vía hacia el otro mundo, el mundo de la opulencia sin límites, un mundo que apestaba a dinero y a perfume caro, a esa riqueza que para ella era tan ajena, tan lejana como las estrellas en el firmamento. Cada peldaño que subía era un recordatorio de la abismal distancia que separaba su realidad de la de los patrones. Sus manos rozaban la barandilla de metal fría y áspera, sintiendo el óxido incrustado bajo sus dedos. Un contraste burdo con las maderas pulidas y los metales brillantes que adornaban el resto de la mansión. El aire se hacía más cálido a medida que ascendía, y el olor a paja y a cuadra se diluía, transformándose, mis amores, en una mezcla extraña y casi ofensiva para sus fosas nasales. El pesado aroma del perfume Carolina Herrera, denso y floral, se batía en un duelo olfativo con el profundo y animal olor a cuero fino que emanaba de los muebles importados. Y por debajo de todo eso, el penetrante y químico tufo a cloro industrial, ese que ella misma usaba para limpiar, que era la bandera blanca que Remedios ondeaba en su batalla diaria contra la suciedad, un olor que se le metía en la ropa, en el cabello, en la piel, hasta en el alma, un distintivo invisible de su condición de marginal, de invisible. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad mínima de su habitación,
Tuvieron que acostumbrarse a la tenue luz de los candelabros que aún titilaban en los pasillos de arriba. Un lujo innecesario para ella, un derroche de energía en un mundo donde ella había aprendido a valorar cada rayo de sol, cada vela consumida. Al llegar al último escalón, el silencio era casi sepulcral, solo roto por el suave zumbido distante del sistema de aire acondicionado que mantenía la temperatura perfecta en cada rincón de la casa, un contraste brutal con el frío cortante que ella sentía en su propio cuerpo cada noche. Y allí estaba, mis amores, la sala principal, un espacio que la sobrecogía cada vez con sus vigas de madera maciza, oscuras y robustas, que parecían sostener el firmamento, cada una tallada con una precisión que gritaba poder y opulencia, un símbolo de la riqueza inquebrantable de don Gabriel. El ventanal inmenso, que ocupaba casi toda una pared, le regalaba una vista panorámica a los corrales de caballos pura sangre, esas bestias magníficas y costosas que valían más que toda su vida y la de su familia juntas, que se movían con una elegancia que a ella le parecía casi irreal, mientras en el exterior el sol comenzaba a teñir el horizonte con tonos de fuego y oro, pintando un cuadro de postal que era el escenario perfecto para una vida que ella solo podía soñar. Pero su mirada no se detuvo en los caballos ni en las vigas, sino en el piso, el vasto y reluciente piso de piedra de río pulida, con incrustaciones de ópalo que centelleaban con una belleza hipnótica bajo la luz del amanecer, como lágrimas petrificadas de la tierra, como ojos de un dragón dormido, un piso que para ella era su campo de batalla, su martirio diario. Remedios se arrodilló con un gemido ahogado, el sonido casi inaudible de sus rodillas chocando contra la dureza del mármol, un golpe sordo que resonó en el silencio inmenso de la sala, y una punzada de dolor agudo le atravesó las rótulas, ya endurecidas por años de limpieza, cubiertas de callos que eran el mapa de su sufrimiento, de su vida sacrificada. El frío penetrante de la piedra de río se filtró al instante por la fina tela de su pantalón, un frío que se le metió hasta los huesos, un recordatorio constante de la muerte, de la lápida helada bajo la que reposaba su padre en Zacatecas, esa misma sensación de inmovilidad y de soledad que la embargaba cada vez que sentía la ausencia de su tierra, de su gente. Con una resignación que ya era parte de su ser, la joven mujer abrió un cubo de plástico industrial, de esos que usaban para las tintas, donde ya había mezclado el agua con una cantidad generosa de cloro, un chorro tan fuerte que el olor, un vapor denso y picante, se elevó al instante, invadiendo sus fosas nasales, quemándole las membranas, haciéndole arder los ojos hasta el punto de empañarse, obligándola a tragar saliva para no toser, para no alertar a nadie de su presencia. El aroma químico, agresivo, se le metió hasta los pulmones, recordándole su propia fragilidad, su condición de ser desechable en aquel mundo de lujos. Sus manos, esas mismas manos agrietadas que habían acariciado el delantal bordado de su madre, ahora se hundieron en el agua helada y saturada de cloro, sin la protección de guantes, porque los que le habían dado, de un plástico tan delgado que se rompían a la menor provocación, ya estaban inservibles, y ella no se atrevía a pedir más, a molestar a nadie, a parecer una igualada o una exigente. El ardor en su piel fue instantáneo, una quemadura lenta y corrosiva que le abría las pequeñas heridas de sus dedos, haciéndolas punzar con una intensidad cruel, un dolor que ella ya conocía bien, que había aprendido a soportar en silencio, a convertirlo en parte de su paisaje corporal, un sacrificio más en el altar de la supervivencia. La esponja áspera, de esas que raspaban más que limpiaban, se llenó de la mezcla espumosa, y Remedios comenzó su tarea, moviendo sus brazos con un ritmo metódico, casi hipnótico, frotando el piso con una fuerza que venía de sus entrañas, de la rabia contenida, de la necesidad desesperada de no falla, de no dar motivos para ser expulsada. Los ópalos incrustados en la piedra pulida brillaban bajo sus manos, reflejando su rostro cansado, sus ojos hinchados por la falta de sueño y por las lágrimas silenciosas que pugnaban por salir, pero que ella se negaba a derramar, porque las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Mientras sus manos se movían incesantes sobre la piedra fría, un remolino de pensamientos, de esos que te roban la paz, se apoderó de su mente. Mis amores,
como una tormenta de arena en el desierto que había cruzado, tan implacable y agotadora. Ella, Remedios, la muerta de hambre de Zacatecas, la piojosa, la marginal, la indocumentada, la sombra, que nadie veía, arrodillada en un piso que valía más que todas las casas de su pueblo juntas, limpiando el polvo de los zapatos de gente que vivía en una realidad paralela a la suya. Gente que nunca había conocido el hambre, el frío, el miedo constante de ser descubierta, de ser deportada, de volver a ese infierno del que había escapado a duras penas, con las cicatrices del sol todavía marcadas a fuego en sus hombros, como un estigma, una marca de la bestia para ese mundo que la despreciaba. 3,000 pesos al mes, esa era la cifra de su esclavitud moderna, una cantidad irrisoria que apenas le alcanzaba para mandar un poco de dinero a su madre, para que sus hermanos no murieran de hambre, para sostener esa vida deshilachada que había dejado atrás, atada a un hilo invisible de esperanza y desesperación. Cada dólar que cruzaba la frontera era un pedazo de su alma, un trozo de su juventud entregado en ofrenda a una promesa incierta, a un futuro que parecía negársele una y otra vez, porque la suerte no estaba de su lado, nunca lo había estado. El temor, ese compañero constante y silencioso, se le anidaba en el pecho, un pájaro oscuro que le picoteaba el corazón cada vez que escuchaba un ruido inesperado, cada vez que una sombra se movía a su alrededor, porque ella era una ilegal, una fantasma que trabajaba bajo la mesa, sin derechos, sin voz, sin nada más que sus manos y su voluntad, inquebrantable de sobrevivir, de darle un futuro a los suyos que ella no había tenido. La idea de regresar a Zacatecas, a ese pueblo fantasma donde las casas se caían a pedazos y el viento silbaba historias de fracasos, era un tormento, una pesadilla recurrente que la despertaba sudando frío en la madrugada, y por eso, por ese miedo atroz, era capaz de soportar el ardor del cloro en sus manos, el dolor de sus rodillas, la humillación de ser tratada como basura por la gente que habitaba esta mansión que para ella era una prisión dorada. El reflejo distorsionado de su rostro en el ópalo, con los ojos grandes y cansados, la frente perlada de sudor, los cabellos oscuros pegados a las sienes, le devolvía la imagen de una mujer que había envejecido 10 años en los 2 que llevaba en ese país ajeno, una mujer que cargaba en su mirada el peso de 1000 vidas, de 1000 sacrificios, y una voz interna, un susurro cruel, le recordaba que no importaba cuánto se esforzara, cuánto limpiara, cuánto diera de sí misma, para ellos siempre sería la misma gata muerta de hambre, la misma insignificante empleada que no merecía más que las sobras de su opulencia, la misma piojosa que no valía ni una de las piedras en ese maldito piso. Pero aún así, ella seguía, una respiración a la vez, una pasada de esponja a la vez, aferrándose a la diminuta llama de esperanza que todavía ardía en su pecho, una llama que le decía que algún día, quizás, solo quizás, su dignidad, su sacrificio serían reconocidos, que la vida por una vez le daría una tregua, porque la dignidad, aunque invisible, pesaba más que todo el oro y los diamantes de esa casa, más que todos los stiletos de 22,000 pesos, y solo pensaba en su madre, en sus hermanos, en el sabor de esas gorditas. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque Remedios, nuestra paloma de Zacatecas, solo pensaba en su madre, en sus hermanos, en el sabor de esas gorditas. Y entonces, justo entonces, cuando el sol apenas se atrevía a asomarse por el ventanal que bañaba el gran salón en un grisáceo resplandor que anunciaba la mañana, y el aroma a carne de caballo y alfalfa fresca de los establos se mezclaba con el penetrante tufo a cloro industrial que quemaba las fosas nasales de la pobre mujer arrodillada, el silencio que había permitido a Remedios sumergirse en sus recuerdos más preciados, se rompió en 1000 pedazos, desgarrado por un sonido que era la antítesis de la paz de esa madrugada apenas naciente, un tamborileo rítmico, afilado, inconfundible, que resonaba como golpes de martillo sobre el yunque del miedo que ella llevaba bien adentro. Era el tañido seco, preciso y cruel de los stiletos de tacón aguja de Catalina, que iniciaban su descenso por la majestuosa escalera de mármol de Carrara pulido,
y cada tac-tac, cada golpe de la suela de cuero fino contra la dura superficie pétrea. Era como una punzada directa al corazón de Remedios, un anuncio de tormenta que se cernía sobre ella, una sinfonía macabra que presagiaba el infierno personal que estaba a punto de desatarse en esa mansión llena de fantasmas y lujos vacíos. El golpeteo de los tacones Versace, esos de hebilla dorada que costaban más de 22,000 pesos. Una fortuna que la mujer de Zacatecas no vería ni trabajando 3 años enteros en esa casa. Se fue acercando y cada resonancia se incrustaba en el pecho de Remedios como fragmentos de vidrio, provocándole un escalofrío que le erizó la piel, haciéndole apretar aún más los guantes amarillos de goma, con los que protegía sus manos ya agrietadas de tanto sumergirlas en el agua hirviendo, y los químicos corrosivos, esos guantes que eran su armadura, su último baluarte de dignidad en el campo de batalla de la limpieza, su vista, que minutos antes se había perdido en el patrón de las incrustaciones de ópalo que brillaban frías en la piedra de río pulida del piso, viendo en ellas las estrellas de una noche en su pueblo natal, ahora se clavó en su reflejo distorsionado y tembloroso en esa misma superficie, donde la sombra alargada de una figura esbelta empezaba a proyectarse, a crecer, a envolverla, como un sudario oscuro que le robaba la poca luz que el amanecer apenas le ofrecía, mientras el aire se impregnaba no solo con el agresivo aroma a cloro, sino también con una pesada nube del dulce y empalagoso perfume de Carolina Herrera, mezclado con el olor a cuero caro y a un desprecio tan palpable que se podía casi tocar con la yema de los dedos, una combinación que a Remedios le provocaba una acidez ascendente en el esófago, un augurio de la bilis amarga que estaba a punto de tragarse. La garganta se le secó de golpe, áspera y dolorosa como el desierto que había cruzado, y el nudo de miedo que se le formaba en la boca del estómago se tensó hasta el punto de quitarle el aliento, dejándola con un jadeo silencioso que solo ella sentía, un gemido interno que no se atrevía a escapar de sus labios, porque sabía que cualquier sonido, cualquier movimiento en falso sería como arrojar gasolina al fuego de la ira de la dueña, o mejor dicho, la novia del dueño, que se sentía dueña de todo y de todos. Cata muerta de hambre, todavía no terminas con esa mugre de piso. La voz de Catalina, afilada como un látigo, goteando desprecio, atravesó el silencio de la sala como una cuchillada, y las palabras cayeron sobre la espalda encorvada de Remedios como gotas de ácido, quemándole la piel, dejándole un rastro ardiente de humillación y rabia contenida. El tac-tac se detuvo abruptamente, justo encima de su cabeza, y la sombra se hizo más densa, más opresiva, envolviéndola por completo en una oscuridad intimidante, fría como el toque del mármol gélido contra sus rodillas ya doloridas, y Remedios sintió el calor de la respiración de Catalina sobre su nuca, pesada y viciada por el costoso perfume, una cercanía que la hizo encogerse aún más, intentando hacerse minúscula, invisible, desvanecerse en el aire para escapar de la violencia verbal que sentía inminente. El temblor en sus manos, que hasta ese momento había logrado controlar con un esfuerzo sobrehumano, se intensificó, un movimiento incontrolable que hacía chocar levemente las puntas de sus dedos enguantados contra el piso mojado de cloro, y el nudo en su garganta se apretó con tal fuerza que creyó que no podría tragar, que el aire no le llegaría a los pulmones, que se ahogaría allí mismo, arrodillada, en medio de la opulencia y el desprecio de esa mujer que se creía dueña del mundo y de su sufrimiento. El frío sudor le perlaba la frente, bajándole por las sienes, y la sangre le martilleaba en los oídos con la ferocidad de un tambor de guerra, un sonido ensordecedor que apenas le permitía escuchar la siguiente oleada de insultos de Catalina. Eres una inútil, una piojosa, una desgraciada que no sabe ni limpiar un piso como se debe. ¿Acaso crees que te pago para que te pases el día soñando despierta con tu pueblo de cabras, marginal? Mírate, pareces una esclava de siglos pasados con ese delantal ridículo y esas rodillas llenas de callos que me dan asco solo de verlas. La mirada de Catalina, sin moverse un milímetro de su posición privilegiada por encima de Remedios, se clavó en la espalda encorvada de la empleada, en el humilde delantal blanco de algodón que su madre le había bordado con tanto amor, esas flores de Nochebuena que ahora parecían marchitas bajo la oscuridad de la sombra de la mujer de los stiletos. La voz de la novia del patrón subió un tono, adquiriendo una acritud aún más pronunciada,
como si cada palabra fuera lijada con malicia, diseñada para desollar la piel de la dignidad de Remedios. «¿Qué te pasa, perra? ¿Te quedaste sorda, muda, o es que tu cerebro de pájaro no procesa órdenes sencillas? Te haces la desentendida, ¿eh? Siempre la misma cara de mártir, la misma pose de pobre virgen sacrificada, pero no eres más que una basura, una corriente, una oportunista que se arrastra por las migajas que caen de esta mesa». Catalina no se movía, era una estatua de crueldad vestida de seda y Versace, y sus ojos verdes, fríos y penetrantes como jade sin pulir, se paseaban por el cuerpo de Remedios, deteniéndose en los pequeños detalles que a ella le parecían signos inequívocos de inferioridad. Las puntas de cabello de Remedios que se escapaban del moño, la tela gastada, del delantal, la piel curtida de sus manos. Remedios cerró los ojos por un instante, un parpadeo de desesperación, y trató de concentrarse en el olor a paja húmeda que se colaba de las caballerizas, en el lejano relincho de un pura sangre, en cualquier cosa que la alejara de la realidad punzante de las palabras que seguían perforándole el alma. «Deberías dar gracias de que te dejo limpiar el suelo que piso, igualada», continuó Catalina, su voz un eco burlón que rebotaba en las vigas de madera maciza del techo. «Porque en tu pueblo de ratas, lo más pulcro que habrás visto es el lodo seco. Dime, ¿te comes las sobras del desayuno o las guardas para tus familiares que deben estar pudriéndose en la miseria? Respóndeme cuando te hablo, animal». Las venas de Remedios ardían. Su sangre, una furia hirviente, quería estallar, quería gritar, quería levantarse de esa posición humillante y escupirle a la cara de esa mujer cada insulto devuelto con creces, decirle que su arrogancia no valía nada comparada con el sudor de una madre que levanta a sus hijos con las uñas, que sus stiletos de 22.000 pesos no podían comprar la dignidad que ella llevaba grabada en cada cicatriz de su cuerpo, que su belleza de porcelana era solo una máscara para la podredumbre de su alma vacía y cruel. Un recuerdo fugaz, como un destello de relámpago en la oscuridad de su mente, se coló en ese instante de furia reprimida. La imagen de su madre, en Zacatecas, con sus manos nudosas de tanto trabajar la tierra estéril, apretando un puñado de maíz casi inexistente, la voz suave pero firme diciéndole: «Hija, la humildad no es debilidad, es la fuerza. De las raíces que se aferran a la tierra. Ellos tienen el dinero, pero tú tienes el alma, y esa, mi niña, no tiene precio». Las palabras de su madre resonaron en su cabeza como un mantra, y Remedios sintió un dolor agudo en el pecho, una punzada que iba más allá de la agonía física de sus rodillas sobre la piedra fría. Era el dolor de la nostalgia, de la impotencia, de la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros marcados por el sol del desierto, y por eso se tragó. El grito se mordió la lengua con tal fuerza que sintió el sabor metálico de su propia sangre mezclarse con la bilis en su boca, y sus puños enguantados se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos, casi tan pálidos como su delantal. No podía permitirse perder este trabajo, no podía. Las caras de sus hermanos pequeños, delgados y con los ojos grandes por el hambre, aparecieron vívidamente en su mente. La visión de su madre enferma, tosiendo, sin medicinas, sin la esperanza de un futuro que no fuera la misma miseria que había sepultado a su padre en la mina. Este rancho, con sus lujos obscenos, sus trofeos de caza que la hacían sentir un animal más a merced del cazador, sus pieles de res importadas que se sentían tan suaves y decadentes bajo sus manos como el pelaje de un animal recién desollado, era, paradójicamente, su única balsa de salvación en el océano de su pobreza, la única tabla a la que podía aferrarse para no hundirse por completo. Y allí estaba ella, Remedios, arrodillada sobre un piso que costaba más que todas las casas de su pueblo natal juntas, con sus guantes amarillos de goma convertidos en un escudo invisible contra la crueldad, su delantal de algodón blanco, ese pedazo de tela bordado con flores de Nochebuena que era su único tesoro, su link con una vida que ya no existía, contrastando brutalmente con los stiletos Versace de Catalina, que reposaban tan altivos y caros sobre el mismo mármol helado que le provocaba adormecimiento en las extremidades, una pieza de lujo obsceno que gritaba poder y desdén con cada brillante hebilla dorada, mientras las manos de Remedios, dentro de sus guantes de hule, seguían
Temblorosas, pero firmes en su propósito, el cloro seguía picándole las fosas nasales, el frío del mármol se le metía hasta los huesos, y el nudo en su garganta seguía ahí, inmenso, doloroso, pero su silencio, mis amores, era más ruidoso que cualquier grito, más poderoso que cualquier insulto, un silencio cargado de historia, de sufrimiento, una dignidad que el dinero de Catalina nunca podría comprar, porque ella, la muerta de hambre, la piojosa, la desgraciada, era la verdadera reina de ese rancho, la que sostenía el mundo con sus manos agrietadas, mientras la otra solo lo pisoteaba con sus tacones de 22,000 pesos. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque ella, la muerta de hambre, la piojosa, la desgraciada, era la verdadera reina de ese rancho, la que sostenía el mundo con sus manos agrietadas, mientras la otra solo lo pisoteaba con sus tacones de 22,000 pesos. Pero la paz era un sueño esquivo en ese rancho, mis amores, y la calma que precedía a la tormenta tenía un nombre y un apellido. Catalina, que con una sonrisa de porcelana tan falsa como los billetes de Monopoly, sacó de su bolso Louis Vuitton, con esa elegancia calculada que solo da el dinero sin esfuerzo y el alma vacía, un teléfono móvil que brillaba como un escarabajo de oro bajo el haz de luz que se colaba por el ventanal, sus dedos largos y delicados, coronados con unas uñas esculpidas en gel, con un brillo iridiscente que parecía burlarse de las manos agrietadas de Remedios, tecleaban un número que seguramente conocía de memoria, y el leve zumbido de la vibración pareció resonar en el pecho de Remedios como un escalofrío que prometía más miseria y desgracia. Sus ojos, que hasta el momento habían evitado el contacto directo con la figura arrodillada de la empleada, se desviaron por un instante, un fugaz destello de desdén que no pasó desapercibido para Remedios, quien, a pesar de estar sumida en el tedioso ritual de limpieza, sentía cada movimiento, cada cambio en el ambiente, con una agudeza honed by years of hardship, como si su piel, curtida por el sol del desierto, fuera una antena hipersensible a las vibraciones de la maldad ajena, presintiendo el veneno que estaba por desatarse. El olor a perfume Carolina Herrera que se desprendía de Catalina se intensificó, mezclándose de forma casi irrespetuosa con el penetrante aroma a cloro industrial que Remedios usaba para dejar impecable cada centímetro de las piedras de río pulidas, un contraste olfativo que subrayaba la abismal diferencia entre sus mundos, un choque de esencias, que anunciaba la confrontación de dos realidades irreconciliables en ese espacio de opulencia. La joven empleada, todavía con sus guantes amarillos de hule apretados en las manos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un frío que no venía del mármol helado, sino de la gélida anticipación de lo que estaba por venir, porque sabía que cuando Catalina sacaba su teléfono con esa sonrisa, era para desatar un torrente de palabras que solo buscaban herir, humillar y reafirmar su propia superioridad, una cruel danza de poder donde Remedios siempre era la víctima silenciosa, la que debía aguantar con la cabeza gacha. El sonido de los tacones de Versace, que antes había sido un tamborileo de guerra, ahora se había silenciado, pero el silencio que dejó era aún más ensordecedor, cargado de una expectativa malévola, y Remedios sintió cómo el nudo en su garganta se apretaba aún más, anunciando la tormenta inminente, un presagio sombrío que le oprimía el pecho con un peso insoportable, como una lápida de mármol que yacía sobre su frágil respiración, robándole el aire. Sus músculos se tensaron, el dolor en sus rodillas se volvió más punzante, como si las palabras no pronunciadas de Catalina ya estuvieran perforando la piel y los músculos, llegando hasta el hueso, anticipando un suplicio que su cuerpo y su alma estaban a punto de soportar bajo el peso de la crueldad desmedida, un tormento que prometía ser más doloroso que 1000 azotes, porque las palabras, mis amores, cuando se dicen con malicia, duelen más que cualquier golpe y dejan cicatrices que el tiempo no puede borrar. El aire de la sala, que hasta el momento había sido denso con el olor a cuero fino y chimenea de piedra volcánica, ahora le pareció pesado, irrespirable, cargado de una energía oscura que la envolvía, sumiéndola en una opresión que sentía en cada fibra de su ser, desde la punta de sus pies cansados hasta la coronilla de su cabeza, donde el
Cabello, pegado por el sudor del esfuerzo, clamaba por un instante de tregua que nunca llegaba. «Ay, amiga, mi vida, qué gusto escucharte. Ni te imaginas con qué panorama me he levantado esta mañana. Es que de verdad no hay día que no tenga que lidiar con estos especímenes que don Gabriel insiste en traer de la nada. Te lo juro que a veces pienso que los recoge de la basura». Soltó Catalina con una voz melosa, empalagosa, que contrastaba de forma brutal con la acritud de su mirada cuando se detuvo, solo por un instante, en la figura arrodillada de Remedios, que seguía frotando el mármol con una devoción casi mística. Sus guantes amarillos de hule, un faro de resistencia en medio de la opulencia indiferente de la estancia, un pequeño punto de color en la inmensidad de la riqueza ajena. La saliva de Catalina se amontonaba en su boca, lista para escupir veneno con cada sílaba, y Remedios sintió como un frío helado le recorría la espalda, presintiendo la tormenta de palabras que se avecinaba, su corazón latiendo un ritmo desbocado contra sus costillas, como un pájaro atrapado que busca desesperadamente una salida, un escape que nunca encontraba. «Ay, sí, amiga. Ya sabes, la eterna calamidad de tener que lidiar con la chusma, con la gente que no entiende su lugar. De verdad que no sé de dónde saca don Gabriel a estas criaturas. Parecen sacadas de un basurero», dijo Catalina, y aunque la sonrisa seguía pegada a sus labios pintados de un rojo intenso, sus ojos, esos ojos verdes de serpiente, se clavaron en Remedios como si fueran dagas gélidas, desgarrando su piel, quemando su dignidad con la sola fuerza de su desprecio. Y Remedios sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones, como cada palabra de Catalina se incrustaba en su carne con la precisión de un bisturí. El ardor en sus fosas nasales por el cloro se volvía insoportable. Pero el fuego dentro de su pecho, ese era 1000 veces peor, un incendio incontrolable que amenazaba con consumirla entera, su frente perlada de un sudor frío a pesar del fresco de la mañana, que no lograba calmar el sofoco de la humillación. «No, mi amor, si vieras a la gata que tenemos aquí. Parece que la sacaron de una alcantarilla, con ese delantal mugroso que trae, un pedazo de tela que seguro su mamá piojosa le bordó con hilos de telaraña. Porque eso de las florecitas de Nochebuena no engaña a nadie, se ve la miseria desde lejos. Se le nota el hambre en los huesos, en los ojos, en la forma en que se arrastra por el piso como una lombriz sin vergüenza. Imagínate, una muerta de hambre que no termina ni de limpiar un bendito piso. Es que la ineficiencia de esta gente es para un estudio. Te lo juro. Cada día me convenzo más de que la pobreza es un estado mental, una falta de ambición, una elección, y estas desgraciadas eligen vivir en la mugre y la ignorancia, ¿verdad? Una verdadera basura, eso es lo que son. Una corriente que no sirve para nada y solo estorba en la vida de la gente decente. Las carcajadas de Catalina, agudas y huecas, resonaron en la sala, un sonido chirriante que arañaba las paredes de piedra, rebotando en las vigas de madera maciza, y para Remedios, cada risotada era un latigazo que se clavaba en su espalda, en sus piernas cansadas, en su alma maltrecha. El eco de esa crueldad resonaba en sus oídos como el peor de los tormentos, haciendo que el nudo en su garganta se volviera una roca, dura, inquebrantable, que le impedía respirar, que le impedía pensar. Solo sentir ese dolor punzante que nacía en su pecho y se extendía por cada fibra de su ser hasta sus dedos, que se retorcían dentro de los guantes de hule, queriendo aferrarse a algo, a lo que fuera, para no desvanecerse en el vacío que creaban esas palabras que caían sobre ella como piedras afiladas, buscando destrozarla, aniquilarla, convertirla en el polvo que ya limpiaba del mármol. «Basura, piojosa, muerta de hambre». Las palabras giraban en su cabeza, un torbellino de ofensas que le quemaban la piel, cada una más hiriente que la anterior, y la indignación se mezclaba con una vergüenza profunda, tan profunda que sentía que un hoyo se abría en el centro de su estómago, un pozo negro que amenazaba con absorberla por completo, tragársela junto con sus esperanzas y sus sueños más pequeños. Sus ojos, que hasta ese momento habían permanecido fijos en el brillo pulido del mármol helado, comenzaron a arder, una picazón irritante que anunciaba las lágrimas que se negaba a derramar. No ahí, no delante de esa mujer que se deleitaba con su dolor, no le iba a dar ese gusto, no le iba a conceder la victoria de verla quebrada. La respiración se le atoró en el pecho,
un gemido silencioso que se quedó atrapado detrás de sus labios apretados, y la sangre, caliente y furiosa, le subió a las mejillas, tiñéndolas de un rojo intenso que no era por el esfuerzo de limpiar, sino por la humillación, por la rabia impotente que sentía ardiendo en sus entrañas, una rabia que no podía expresar, que no podía soltar, porque su posición, su estatus, su misma existencia, dependían de su silencio, de su sumisión forzada, de su capacidad de tragar amargura sin chistar. Sus rodillas, que ya estaban adoloridas de horas de frotar y tallar sobre la fría piedra de río, ahora sentían un dolor más agudo, más penetrante, como si las palabras de Catalina hubieran perforado la piel y los músculos, llegando hasta el hueso, un dolor que se mezclaba con la punzada en el corazón, con el eco de las risas de Catalina y su amiga, esas risas que la arrastraban a un abismo de desesperación, a un recuerdo, a una voz que le había enseñado el verdadero valor de la dignidad, la única cosa que le quedaba, la única cosa que nadie, ni todo el dinero del mundo, le podría quitar, la herencia más valiosa de su madre, un tesoro inmaterial que la sostenía en medio de la tormenta. El sudor frío le escurría por la frente, mezclándose con el leve aroma del cloro que impregnaba el ambiente, creando una sensación pegajosa y asfixiante que solo acentuaba su malestar. El ardor en su pecho se hacía cada vez más insoportable, como si 1000 espinas le estuvieran desgarrando la carne desde adentro, y aún así seguía arrodillada. Sus guantes amarillos de hule, un escudo frágil contra el desprecio, pero un símbolo inquebrantable de su resistencia. Entonces, como un respiro en medio de un ahogamiento que la ahogaba segundo a segundo, la imagen de su madre se materializó en el lienzo oscuro de su memoria, una visión nítida, casi tangible, que la transportó lejos de ese rancho ostentoso que olía a dinero viejo y a hipocresía, y de las palabras venenosas de Catalina que le mordían el alma hasta hacerla sangrar. Se vio de nuevo en Zacatecas, mis amores, en ese pueblo minero que el tiempo y la desdicha habían olvidado, donde el aire sabía a polvo y a esperanza perdida, donde el sol quemaba la tierra hasta agrietarla y las casas de adobe se deshacían lentamente, como sueños lejanos, desmoronándose bajo el peso del olvido y la ausencia de los hombres que habían ido al norte persiguiendo un espejismo de dólares que casi nunca se materializaba en el regreso, dejando un vacío inmenso en cada hogar. Recordó el olor a leña quemada en el fogón de su casa, un aroma terroso y reconfortante que era el perfume de su infancia, que se mezclaba con el dulzor ahumado del piloncillo derritiéndose, el sonido monótono del molino de Nixtamal en la plaza, un murmullo constante que marcaba el pulso de la vida sencilla, el canto de los grillos al atardecer y el silencio, ese silencio pesado y profundo que solo se encuentra en los lugares donde la vida se ha ido desgranando poco a poco, donde el luto se respira en cada rincón. Su madre, una mujer de manos callosas y ojos profundos, que había visto irse a casi todos los hombres del pueblo, incluido su padre, quien se aventuró al desierto persiguiendo ese espejismo de oro que lo había devorado, dejándole a ella y a su hermana el peso del mundo sobre los hombros. Se la imaginó de pie junto al viejo horno de barro que construyeron entre todos los vecinos con sus propias manos, un horno que era el corazón latente de su comunidad, de donde salían las gorditas que a veces eran el único alimento del día, el sustento diario, el milagro de cada atardecer. El aroma a masa de maíz horneada, ese perfume dulce y ligeramente ahumado de las tortillas recién hechas, llenó la nariz de remedios en su recuerdo. Un contraste brutal con el olor a cloro y cuero de la sala de don Gabriel y el hedor a falsedad de Catalina. Recordó la textura áspera del delantal de su madre, similar al suyo, pero de un algodón más rudo, manchado de harina y de la tierra que se colaba por las rendijas de la casa, y la forma en que su madre, a pesar del cansancio que le arrugaba el rostro y le torcía la espalda, siempre encontraba la fuerza para sonreír, para contarle historias de cuando ella era niña, de cómo las flores de Nochebuena eran un signo de resistencia, de cómo el frío del invierno nunca apagaría la calidez del hogar, la esperanza del corazón. La imagen de las manos de su madre, gruesas, agrietadas, con las uñas cortas y limpias, amasando la masa con una paciencia infinita, un ritual sagrado que convertía un puñado de harina en alimento y en amor, se superponía con la visión de sus propias manos, encerradas en los guantes amarillos de hule,
también agrietadas, también cansadas, pero portando la misma dignidad de ese trabajo honesto, de ese esfuerzo que se llevaba la vida, pero también la llenaba de sentido. La pobreza era una sombra constante en Zacatecas. Mis amores, pero la resiliencia de esas mujeres, la fuerza de su espíritu, era un sol que jamás se ponía, una llama que ardía con más fuerza contra el viento de la adversidad, y Remedios era una digna heredera de esa flama sagrada. La sensación fría del mármol bajo sus rodillas se desvaneció por un momento, reemplazada por el calor de la tierra de su hogar, por el tacto familiar del piso de tierra compactada donde había aprendido a caminar, a jugar, a soñar, a ser una mujer que, aunque humilde en recursos, era rica en espíritu, una guerrera silenciosa que cargaba su verdad como un estandarte. «Mi niña», le decía su madre con esa voz que sonaba a río tranquilo, a viento suave, a caricia de brisa en el desierto, una voz que era bálsamo para el alma y alimento para el corazón. «No importa dónde estés, ni cuánto te duela el cuerpo de tanto trabajar, que el sudor te empape la frente y el cansancio te pese en los huesos como una losa de cemento. Lo importante es que lo hagas con tus propias manos, con el sudor de tu frente, con la honestidad que llevas en el corazón, sin pedirle nada a nadie, sin rebajarte ante la soberbia de los que tienen el dinero pero carecen de alma, porque esos, mi vida, son los más pobres de todos. La dignidad, mi Remedios, no se compra con oro, ni se mancha con barro, ni se pierde por el hedor del cloro, ni por los insultos de una mujer con el corazón podrido y la mente vacía. La dignidad es lo que llevas por dentro. Es la fuerza inquebrantable que te levanta cada mañana, aunque la miseria te quiera arrastrar, aunque el mundo te grite que no vales nada, porque en cada gota de tu sudor hay un testimonio de tu valor, en cada callo de tus manos hay una medalla de tu esfuerzo, un grito silencioso de tu fortaleza. Recuerda siempre que un pan ganado con esfuerzo, aunque sea de harina barata, aunque sepa a sacrificio y a lágrimas contenidas, sabe a gloria, a orgullo, a libertad que nadie te puede arrebatar, porque es fruto de tu voluntad inquebrantable, de tu espíritu indomable. Y nadie, mi vida, nadie tiene el derecho de hacerte sentir menos por el trabajo honrado de tus manos, por el cansancio de tus rodillas que han fregado pisos ajenos, ni por la tierra que se te pegó en el pelo al cruzar el desierto en busca de un futuro mejor. Porque eso, mi hija, es valentía, es una hazaña de valientes que pocos pueden contar, no una deshonra que deba esconderse, ni una debilidad que te haga sentir avergonzada. Deja que ladren los perros que tienen la panza llena y el corazón vacío, esos que se creen dueños del mundo y de las almas. Tú sigue limpiando tus pisos con la frente en alto, sigue trabajando con la conciencia tranquila, sigue sonriendo con esa honestidad que llevas en tu mirada, esa pureza que es tu escudo contra la maldad, porque esa, Remedios, esa es la verdadera riqueza, la que no cabe en ningún banco, la que nadie te puede robar, la que te hará libre incluso cuando tu cuerpo esté encadenado a la servidumbre, porque tu espíritu, ese nunca podrán doblegarlo. El dolor físico de sus rodillas sobre la piedra fría, el ardor del cloro en la piel agrietada de sus manos, y la humillación fresca de las palabras de Catalina se desdibujaron por un instante, reemplazados por el calor de ese recuerdo, por la voz sabia y amorosa de su madre, que le daba la fuerza para seguir adelante, para no ceder, para mantener la cabeza erguida, aunque estuviera arrodillada, porque sabía que su esencia, su verdadero ser, seguía intacto, indomable, a salvo de cualquier ataque, resguardado en el santuario de su memoria. Pero la burbuja de su recuerdo, de su refugio sagrado, se rompió abruptamente con un suave murmullo, casi un suspiro, que la trajo de vuelta a la cruda realidad de la sala, donde el olor a cloro seguía quemándole las fosas nasales, y el frío del mármol le calaba hasta los huesos, recordándole su posición, su lugar en ese universo de opulencia ajena. De entre las sombras que se alargaban por el pasillo que conducía a las habitaciones, como si emergiera de un sueño, surgió una figura diminuta, apenas un destello de inocencia en medio de tanto veneno que impregnaba el aire. Era Camila, mis amores, la pequeña Cami, con su pijama de franela adornada con pequeños osos de peluche que se veían tan indefensos como ella, y sus ojos enormes, de un color castaño profundo, que eran ventanas a un alma silenciosa pero intensamente sensible, unos ojos que cargaban el peso de un dolor que una niña de 5 años no debería conocer.
El silencio que se había instalado en su voz desde que la vida le arrebató a su madre, dejando un vacío inmenso que ni todos los lujos del mundo podían llenar, ni un ejército de doctores con los títulos más rimbombantes había logrado romper. Se movía con una delicadeza, con una cautela que era desgarradora, sus pasos apenas audibles sobre las alfombras de piel de res, su pequeño cuerpo envuelto en una especie de aura de fragilidad que conmovía hasta las almas más duras, hasta el mismo aire que respiraba, que parecía contener la respiración ante su presencia. Remedios la vio acercarse, un hilo de esperanza, un rayo de luz en la penumbra de su dolor, y su corazón, que hacía un minuto estaba oprimido por la furia de Catalina, se abrió, se ensanchó, se llenó de una ternura que la hizo temblar, una ternura que era su única medicina en ese lugar, su única fuente de consuelo, su ancla en el mar de la desesperación. La niña, con esa intuición pura que solo tienen los infantes, se deslizó hacia Remedios, ignorando la presencia imponente y ruidosa de Catalina, que seguía absorta en su conversación telefónica con su amiga, riendo con esas risas huecas que ya no le parecían tan importantes, ajena por completo a la conexión silenciosa que se tejía entre la mujer arrodillada y la niña muda, un lazo invisible pero indestructible forjado en la soledad y la comprensión tácita. Camila llegó junto a Remedios, sus manitas pequeñas, tibias, se extendieron con una dulzura infinita, y sus bracitos rodearon el cuello de la empleada doméstica, un abrazo que no necesitaba palabras, un abrazo que lo decía todo, que era un refugio, un consuelo, una promesa de que no estaba sola, de que el amor más puro existía incluso en los rincones más oscuros de la existencia. El olor de la niña, a champú de bebé y a dulzura infantil, invadió las fosas nasales de Remedios, un contraste tan fuerte con el cloro que acababa de inhalar que la hizo sentir un alivio inmenso, una paz que no había experimentado en horas, en días, en quizás toda su vida en ese rancho, una bocanada de aire fresco en medio del asfixiante ambiente, y del hedor a desprecio. Hundió su cara en el suave cabello de Cami, sintiendo la tibieza de su piel, la suavidad de su pijama, y por un instante el mundo exterior desapareció, las palabras de Catalina se desvanecieron, el dolor en sus rodillas se atenuó, y solo existió ese abrazo, ese contacto puro, esa conexión inexplicable que las unía, que era más fuerte que cualquier barrera social, más profunda que cualquier abismo de riqueza y miseria, un puente entre dos almas solitarias que se encontraban en el silencio. Las lágrimas, esas lágrimas que se había negado a derramar por las ofensas, comenzaron a brotar ahora, silenciosas, cálidas, empapando el hombro de la pequeña, gotas de gratitud, de alivio, de un amor que no se atrevía a pronunciar en voz alta, pero que sentía en cada latido de su corazón, un amor que la mantenía anclada, que le daba un propósito, que le recordaba la belleza de la vida incluso en la adversidad más cruel. Pero esa paz, como todas las cosas buenas en la vida de Remedios, fue efímera, fugaz como una estrella en la noche del desierto, un suspiro que apenas duró un instante antes de ser brutalmente arrebatado. De repente una voz estridente, un grito que sonó como vidrio roto estrellándose contra el mármol, como un tambor de guerra que anunciaba la inminente batalla, rasgó el aire, haciendo que Remedios sobresaltara, y el pequeño cuerpo de Camila se tensara entre sus brazos, asustado por la furia repentina que emanaba de Catalina, quien había colgado el teléfono con un golpe seco, interrumpiendo su chismorreo para concentrar toda su bilis en la escena que tenía delante, con una expresión de repugnancia y de ira desmedida pintada en su rostro de porcelana. ¿Pero qué es esto? Camila, no toques a esa piojosa. Suéltala ahora mismo, te digo. No la toques, te va a pegar sus pulgas, sus enfermedades de marginal, de basura. ¡Qué asco! Apártate de esa igualada, de esa desgraciada que viene de la inmunda Zacatecas con su miseria a cuestas. Te digo que te apartes de ella, Camila. La voz de Catalina se elevó, goteando desprecio, un torrente de palabras venenosas que golpearon a Remedios como una bofetada helada, y el abrazo de la niña,
que hasta ese momento era su única fortaleza, se convirtió en una carga de miedo, una prisión de angustia. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas, sus labios temblaron y su pequeño cuerpo comenzó a sacudirse con un llanto mudo, un llanto interno que era aún más desgarrador por su silencio, por la impotencia que transmitía, por la pura tristeza que emanaba de su pequeña figura, una tristeza que se sentía en cada rincón de la sala. Catalina avanzó hacia ellas con pasos largos y depredadores, sus stilettos Versace con hebilla dorada resonando con una brutalidad inusitada. Cada tac-tac, un golpe seco que taladraba los oídos de Remedios, que se sentía paralizada por el terror, incapaz de moverse, incapaz de proteger a la niña. Sus guantes amarillos de hule ahora parecían inútiles, incapaces de detener la embestida de la crueldad, una tela fina contra la fuerza de un huracán. La mano de Catalina, con sus anillos de diamantes que brillaban con malicia bajo la luz del sol que se colaba por el ventanal, se abalanzó sobre la niña con una furia incontrolable, agarrándola del brazo con una fuerza desmedida para un cuerpo tan frágil, arrancando a Camila de los brazos de Remedios con un tirón seco que separó a las dos en un instante, despojando a Remedios de su único consuelo, arrancándole ese pedacito de humanidad que le permitía respirar en ese infierno de lujo y desdén, ese oasis de ternura que había encontrado. Un sollozo desgarrador, un gemido de dolor y confusión, escapó de los labios sellados de Camila, un sonido que era más que un grito, era el lamento de un alma inocente herida, y sus bracitos, que hacía un segundo abrazaban a Remedios con tanta fuerza, ahora se extendían hacia ella en un gesto desesperado, en un ruego mudo que destrozaba el corazón de la joven empleada, dejando una herida abierta en su alma. Caminó. Suelta a la niña, bestia. El pensamiento de Remedios se disparó, un grito ahogado en su mente que rebotaba contra su cráneo, una furia que quemaba su garganta hasta dejarla en carne viva. Pero sus labios permanecieron sellados, prisioneros del terror, prisioneros de la realidad, porque sabía que cualquier palabra, cualquier gesto de resistencia podría costarle su precario empleo, su estadía en ese país, su misma subsistencia, y eso, mis amores, era un lujo que no podía permitirse, una batalla que no se atrevía a librar. Se quedó arrodillada, sus ojos fijos en la escena brutal, los puños cerrados dentro de sus guantes de hule, temblorosos, impotentes, viendo cómo Catalina arrastraba a la pequeña Camila lejos de ella, ignorando los sollozos de la niña, el miedo en sus ojos, la súplica en sus gestos, la maldad en su corazón tan grande como el rancho donde vivía, tan frío como el mármol que Remedios había limpiado con tanto esfuerzo. Remedios sintió como un vacío inmenso se abría en su pecho. Un dolor más intenso que el ardor del cloro, más profundo que el frío del mármol, una herida que sangraba en su alma. La impotencia de no poder proteger a esa criatura indefensa, que la había elegido como su consuelo, su refugio, su pequeña luz en la oscuridad de su vida. Las lágrimas, que había contenido con tanto esfuerzo por las palabras de Catalina, ahora le resbalaban por las mejillas, calientes y amargas, una cascada incontrolable de pena y rabia, mientras veía desaparecer a la pequeña Camila por el pasillo, el eco de sus sollozos alejándose, llevándose consigo el último vestigio de esperanza y ternura, había encontrado en ese lugar desolado, dejando a Remedios sola, arrodillada en el suelo frío, con el corazón roto y la dignidad magullada, pero no vencida, no del todo, porque las palabras de su madre seguían ahí, un fuego inextinguible en su alma, la promesa de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino para salir a la luz, como un rayo de sol después de la tormenta más cruel y desoladora. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque allá en ese rancho imponente, donde el sol de Sonora besaba con furia las tierras y el aire olía a cuero fino y a la desesperación reprimida de una mujer trabajadora, Catalina, esa gata con colmillos de víbora envueltos en una sonrisa de porcelana, sintió la adrenalina perversa correr por sus venas al notar la retirada de la pequeña Camila. Ese abrazo cálido y sincero de la niña, esa conexión pura que ella, con toda su fortuna y sus vestidos de diseñador, jamás pudo comprar ni fingir, le había ardido como el ácido sulfúrico en el alma.
El silencio que siguió a la puerta cerrándose al paso de la niña era un lienzo perfecto para su obra maestra de maldad, una oportunidad dorada que sus dedos inquietos acariciaban mentalmente antes de ejecutarla. Sabía que Remedios, esa muerta de hambre con manos duras y ojos que guardaban la pena de todo un pueblo abandonado, se dirigiría a la cocina como un autómata obediente, a seguir fregando pisos y sirviendo la comida que ella, Catalina, se daría el lujo de despreciar. Era el momento perfecto. Ese instante suspendido en el tiempo donde la inocencia de una huía y la crueldad de la otra se preparaba para atacar. Catalina se alisó el vestido de seda que le costaba más que la casa de Remedios en Zacatecas. Un suspiro de anticipación se escapó de sus labios pintados de rojo carmín, y con la misma agilidad felina con la que se mueve una araña para tejer su trampa mortal, se deslizó hacia el cuarto de servicio, ese espacio de paredes desnudas y olor a humedad, donde guardaban los trapos sucios y las escobas. Cada paso de sus tacones Versace resonaba en el mármol pulido como el repique fúnebre de un tambor de guerra, anunciando la llegada del desastre para la pobre Remedios, que seguramente ya estaba pensando en el calor de un cafecito amargo para calmar el frío que le calaba hasta los huesos en esa madrugada gélida. La puerta del pequeño cuarto de servicio se abrió con un chirrido lastimero, revelando un interior austero, un reflejo fiel de la vida de Remedios. Catalina, con el gesto de asco pintado en su rostro perfecto, examinó las pertenencias de la empleada. Un bolso de tela de algodón desgastado, de esos que huelen a cerrado y a sudor de trabajo duro, guardado con reverencia, como si fuera un tesoro. Lo abrió con delicadeza fingida, sus guantes finos de seda rozando la tela áspera del bolso, sus ojos verdes escrutando el contenido como un buitre al acecho. Dentro solo había monedas sueltas, la calderilla de una semana de trabajo miserable, un rosario de cuentas de madera que olía a rezos antiguos y a esperanza desgastada, y una fotografía arrugada, descolorida por el tiempo y las lágrimas, de una mujer mayor, con la misma mirada cansada pero fuerte de Remedios. Era la imagen de su madre, un ancla a una vida que había dejado atrás, una vida de hambre y sufrimiento, pero también de amor y dignidad. Catalina sintió una punzada de envidia cruel al ver esa foto, esa conexión inquebrantable que ella, rodeada de lujos vacíos, jamás experimentaría. Pero la envidia pronto se convirtió en un plan maquiavélico, una chispa que encendió la furia en su corazón de hielo. Sus manos, delicadas y cuidadas con manicuras que costaban más que lo que Remedios ganaba en un mes, buscaron en su muñeca. Con un movimiento casi imperceptible, se desabrochó su flamante Rolex Datejust de oro blanco, incrustado de diamantes que brillaban como estrellas caídas del firmamento, una pieza que valía más que la vida entera de Remedios, más que todas las vidas de su pueblo natal en Zacatecas. El frío metal del reloj acarició su piel perfumada con Carolina Herrera, un contraste brutal con la tosquedad del bolso de Remedios. Y sin vacilar, con una sonrisa de satisfacción perversa que iluminó su rostro como un relámpago en la noche más oscura, hundió el lujoso reloj en lo más profundo del bolso de tela, enterrándolo entre las monedas y el rosario, asegurándose de que quedara bien oculto, bien incrustado en la miseria que ella tanto despreciaba. Era un acto de sadismo calculado, una humillación que planeaba desatar sobre esa piojosa con la precisión de un cirujano y la crueldad de un verdugo. Se enderezó, acomodándose el cabello perfectamente peinado, su silueta recortada contra la luz mortecina que se filtraba por la rendija de la puerta, una sombra ominosa proyectada sobre las pertenencias de la inocente empleada. «Ya está», murmuró para sí misma, su voz un susurro seductor que apenas rompía el silencio, un preludio de la tormenta que estaba a punto de desatar. La satisfacción perversa se dibujó en sus labios, el triunfo de haber tendido su red. Esa maldita marginal no se va a salir con la suya. Se cree muy honesta, muy trabajadora, pero al final sigue siendo una gata hambrienta, igual que todas las demás. En su mente, alimentada por años de inseguridad y un ego desmedido, Remedios era el reflejo de todo lo que ella temía ser y de todo lo que odiaba en la vida.
La humildad, la resignación, la capacidad de encontrar la felicidad en las cosas simples, esa fuerza interior que ella, Catalina, no poseía a pesar de tenerlo todo. Remedios le recordaba su propia fragilidad, su dependencia de don Gabriel, la constante amenaza de ser reemplazada, y esa rabia sorda, ese resentimiento amargo, la impulsaba a querer destruir a la única persona que, sin quererlo, le hacía sentir su propia insignificancia. Piensa que por hacer bien su trabajo, por ser respetuosa, como dice don Gabriel, ya es algo, se burlaba internamente, reviviendo el recuerdo de hace unos meses, cuando don Gabriel la había elogiado por su eficiencia y dedicación después de haber trabajado hasta tarde para ayudarle a preparar una cena importante, un comentario que le había quemado las entrañas de celos, como si limpiarme los zapatos valiera algo. Es solo una criada, una piojosa que de milagro cruzó el desierto para venir a robarnos. Y ahora, con mi reloj, le voy a dar el gusto de que se pudra en la cárcel y de que don Gabriel vea de una vez por todas la basura que es. Cada pensamiento era una gota de veneno que se sumaba a la bilis que ya hervía en su estómago, un cóctel explosivo de celos, envidia y un odio irracional. Mientras tanto, del otro lado de la imponente mansión, en la cocina donde el aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor rancio de los detergentes industriales que Remedios utilizaba con ahínco, la joven obrera de Zacatecas se movía con la rutina de siempre, sin imaginar la catástrofe que se gestaba a escasos metros de su humilde morada. El agua caliente quemaba sus manos agrietadas mientras lavaba los platos, el vapor ascendiendo como un velo etéreo, empañando momentáneamente sus pensamientos fugaces en ese pueblo minero abandonado de su infancia, donde el sabor de las gorditas de horno era el único consuelo ante la partida de sus hombres hacia el norte, un surco de esperanza, desvanecida en la tierra reseca de Zacatecas. Había trabajado toda la noche, cada músculo de su cuerpo protestando, cada articulación gritando de dolor, pero la disciplina inquebrantable la mantenía en pie, su delantal blanco de algodón, ese pedazo de tela bordado con flores de Nochebuena por su madre, era el símbolo de su dignidad, su armadura contra el mundo cruel. El sonido metálico de los platos al chocar, el murmullo del agua corriendo por el desagüe, eran la banda sonora de su existencia, ajena por completo a la sombra que se cernía sobre ella, a la maldad que se estaba tramando en las entrañas de esa casa que, a pesar de todo, le daba un techo y un mísero sueldo. Estaba concentrada en la tarea, tratando de olvidar por un instante el frío que se colaba por las rendijas de su pequeño cuarto trasero, el frío que le recordaba las noches que pasó acurrucada junto a su madre, buscando un poco de calor humano en medio de la miseria, un calor que ahora solo podía evocar en sus recuerdos más preciados. El leve crujido de la puerta del servicio al cerrarse, apenas perceptible, no alcanzó a romper el caparazón de su concentración. La inercia de su trabajo duro la mantenía atrapada en el presente, en el olor del jabón y el tacto rugoso de las esponjas. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses. Porque Catalina, esa desgraciada con alma de piedra y sonrisa de cristal, no sabía que sus días de lujos robados estaban contados. Ay, no sabía. El aire se partió en dos, cortado de tajo por un grito filoso que rasgó la aparente calma de la opulenta sala. Un chillido agudo que vibró en las lustradas vigas de madera maciza y rebotó contra los ventanales inmaculados, donde los caballos pura sangre pastaban ajenos al drama humano que se desataba dentro. La voz de Catalina, estridente, teatral, perforó el silencio con una punzada helada que hizo temblar hasta el mármol. «Me han robado, mis queridas, me han robado mi Rolex Datejust», proclamó con una exageración que buscaba no solo llamar la atención, sino teñir de una maldad prefabricada el ambiente, mientras Remedios, con el trapeador aún empapado en cloro entre sus manos agrietadas, sintió como un escalofrío gélido le subía por la espalda, erizándole cada vello del cuello y paralizándole el corazón en el pecho, ese órgano maltratado que ya no sabía si latir de miedo o de pura indignación. El aliento se le atoró en la garganta, sintiendo el sabor metálico del pánico en la boca, un sabor que le recordaba al óxido de las herramientas abandonadas en las minas de Zacatecas, cuando era solo una niña y el mundo todavía le parecía menos cruel.
La gata, con sus stilettos Versace de 22.000 pesos, descalzó una de sus hebillas doradas y la hizo sonar contra el suelo con un tac-tac que era un presagio de tormenta, una maldición que anunciaba una tragedia inminente. En ese instante, cada respiración en el enorme rancho se detuvo, el tiempo se ralentizó hasta el punto de la asfixia, el murmullo lejano de las aves en los corrales pareció un silencio sepulcral ante la tensión que se apoderaba de la sala, donde el aroma a perfume Carolina Herrera y cuero fino se mezclaba ahora con el sudor frío del miedo, y el persistente olor a cloro industrial que Remedios había esparcido por cada rincón. Los otros empleados, invisibles hasta ese momento, que se movían como sombras entre la cocina y los pasillos, se quedaron inmóviles, como estatuas de sal, con las bandejas temblándole en las manos y los paños de limpieza aferrados con fuerza, sus rostros curtidos por el sol y la sumisión se tiñeron de un pavor ancestral, un temor a la injusticia que era palpable en el aire denso y pesado, porque sabían, en lo más profundo de sus almas cansadas, que cuando la patrona acusaba, el infierno se desataba siempre sobre los más débiles, sobre los desposeídos, sobre aquellos que no tenían ni voz ni voto, y sus ojos, llenos de un miedo silencioso, se posaron por un instante sobre Remedios, quien seguía de rodillas sobre la fría piedra de río pulida, con las incrustaciones de ópalo brillando bajo la luz matutina como ojos que la juzgaban, el agua jabonosa aún goteando de sus guantes amarillos de goma, aquellos que representaban su dignidad, su arduo trabajo, su único escudo en este mundo. La voz de Catalina, que hasta hace un momento había sido un quejido melodramático, se transformó en un látigo de palabras venenosas, arrastrando cada sílaba con una malicia que le envenenaba el aliento, y con un gesto dramático de su mano enguantada con joyas que valían la vida entera de Remedios, apuntó su dedo índice, afilado como una daga de hielo directamente a la humilde figura arrodillada. Pero si está clarísimo, mis amores, ¿o acaso quieren que les diga quién es la única muerta de hambre que pulula por aquí, con esas manos sucias y esa mirada de golosa que jamás ha visto un lujo en su marginal vida? Escupió con una risa cruel que raspó los tímpanos de Remedios, quien sintió cómo el corazón se le encogía hasta el tamaño de una nuez reseca en su pecho, como si una mano invisible le apretara las costillas con una fuerza inhumana, dejándola sin aire, sin la capacidad de articular una sola palabra en su defensa. Las acusaciones de gata, piojosa, de igualada, cayeron sobre ella como piedras afiladas, golpeando no solo su cuerpo adolorido, sino el último vestigio de su maltrecha dignidad, y una vergüenza ardiente le subió por el cuello, tiñéndole las mejillas de un color púrpura que contrastaba con el blanco impoluto del delantal que su madre le había bordado con tanto amor. Ese pedazo de tela que ahora se sentía como una bandera de derrota, mientras en su mente la escena se repetía una y otra vez, la imagen de la sombra entrando a la cocina, el fugaz momento en que Catalina se había acercado a su bolso, un recuerdo borroso, insignificante entonces, pero que ahora se revelaba como una pieza crucial en el rompecabezas de su destrucción. Un temblor incontrolable comenzó a sacudirle el cuerpo de Remedios, un escalofrío interno que no podía contener. Sus manos, aún enfundadas en los guantes amarillos, se cerraron en puños apretados, sintiendo el caucho húmedo pegarse a su piel agrietada, y cada nervio de su cuerpo vibraba con la injusticia que la envolvía, sintiéndose como si la hubieran desnudado en medio de la plaza del pueblo, expuesta a las miradas curiosas y al juicio silencioso de los demás, un juicio que ya se había emitido incluso antes de que ella tuviera la oportunidad de hablar. Las lágrimas, esas traidoras que siempre acudían en los momentos menos oportunos, se agolpaban en sus ojos hinchados, quemándole la vista con su salinidad, y las apretó con todas sus fuerzas, negándose a derramar una sola frente a esa mujer perversa que disfrutaba de su sufrimiento, tragando el nudo de indignación y miedo que se había formado en su garganta, un bulto que le impedía respirar con normalidad, un dolor seco que subía desde el fondo de su estómago hasta la boca, sabiendo que su voz, por más que la levantara, sería un susurro en la inmensidad de la mentira que Catalina había fabricado. Yo no he sido, por favor. Se lo juro por la memoria de mi madre, que yo jamás tomaría algo que no es mío. Soy una mujer honrada, una trabajadora.
Balbuceó con la voz rota, apenas audible, sintiendo el sabor amargo de la desesperación en cada sílaba, un sabor que le recordaba a la tierra seca del desierto que había cruzado, un sabor a muerte y desamparo. Catalina, con una sonrisa de depredadora que revelaba sus dientes de porcelana perfectamente alineados, hizo un gesto con la cabeza a uno de los hombres del servicio, un muchacho joven de mirada asustada que se movía con la torpeza de quien no quiere ser parte de la escena, pero no tiene otra opción, y le ordenó con voz imperiosa: «Traigan todas las mugres de esta marginal y vacíenlas aquí, en esta mesa de mármol de Carrara, para que todos vean la clase de basura que guardan estas piojosas muertas de hambre». Y el joven, con las manos temblorosas, caminó hacia el pequeño cuarto trasero de Remedios, ese cubículo helado junto a las caballerizas donde el olor a paja rancia era el único consuelo, y regresó en cuestión de segundos, llevando entre sus dedos apenas un bulto raído, un bolso viejo de tela descolorida, el único recipiente de sus escasas pertenencias. Un bolso que había sido testigo silencioso de su largo viaje desde Zacatecas, de las noches bajo las estrellas, de las esperanzas y los miedos. El muchacho, con los ojos clavados en el suelo, como si el propio acto de obedecer las órdenes de Catalina lo quemara por dentro, volcó el contenido sobre la superficie lisa y fría del mármol, un contraste brutal entre la opulencia de la piedra y la miseria de los objetos personales de Remedios. Un peine de plástico con los dientes rotos, una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe gastada por el uso, un pañuelo bordado, un resto de jabón de lavandería, unas cuantas monedas, y de repente, entre el cúmulo de baratijas sin valor, un brillo metálico, un destello de oro blanco que atrapó la luz de la mañana con una intensidad cegadora, un punto de luz que se proyectaba desde las profundidades del bolso como un faro macabro. El objeto brilló con una malignidad propia, un destello gélido de oro blanco y diamantes que pareció succionar toda la luz de la habitación, y con un sonido metálico y seco, un clac resonante que rebotó en el silencio expectante. El Rolex Datejust de 2.000 pesos cayó sobre la superficie inmaculada de la mesa de mármol, rebotando un par de veces con un eco que vibró en los oídos de todos y que para Remedios sonó como una sentencia de muerte, el golpe final en la lápida de su dignidad, el veredicto más cruel y premeditado que jamás hubiera podido imaginar. El tiempo se detuvo de nuevo, pero esta vez fue un silencio sepulcral, un mutismo tan pesado que parecía aplastarle el pecho, secarle la garganta y robarle hasta el último aliento, mientras el aire se volvió tan denso que parecía imposible respirar, y el latido de su propio corazón resonaba en sus sienes como un tambor lejano que anunciaba el fin de su mundo. El suelo de piedra de río, frío y pulido, se sentía como el abismo que se abría bajo sus pies, listo para tragarla entera, y el olor a cloro que antes le parecía solo el perfume del trabajo, ahora se sentía como el hedor de un veneno que le corroía las entrañas, mientras sus ojos se clavaban en el reloj, en ese objeto brillante y maldito que era la prueba irrefutable de una culpa que no le pertenecía, una culpa plantada con la frialdad de una serpiente y la maldad de un demonio, y en ese instante, un flashback doloroso la asaltó, la imagen de su padre, un minero exhausto, siendo acusado de robar un trozo de cobre de la mina, su cara desfigurada por la injusticia, su voz ahogada en la impotencia, un recuerdo que ahora se fusionaba con su propia humillación, un eco del pasado que le recordaba que la miseria siempre encontraba una forma de aplastar al desvalido. La sonrisa de Catalina se expandió diabólica y triunfante, con sus labios rojos como la sangre de la injusticia, y se acercó a Remedios con la lentitud de una víbora que se prepara para su golpe mortal, sus stilettos Versace resonando como tambores de guerra en el suelo de mármol, cada tac-tac martillando la agonía de Remedios, quien aún estaba de rodillas, inmóvil, con los ojos vidriosos fijos en el Rolex que le había sellado el destino. La mano de Catalina, con sus uñas largas y pintadas de un rojo intenso, se alzó en el aire con una lentitud exasperante,
como si quisiera saborear cada milisegundo de la humillación que estaba a punto de infligir, y luego, con la fuerza de su furia, contenida y su desprecio visceral, descargó una bofetada estruendosa sobre la mejilla de Remedios, un sonido seco y brutal que resonó en el silencio con la violencia de un trueno, desdibujando la visión de la pobre muchacha, y el impacto fue tan fuerte que su cabeza se ladeó violentamente, el ardor se extendió por su rostro como el fuego, y un sabor metálico y salado, el inconfundible gusto de la sangre, llenó su boca mientras sus oídos zumbaban con un pitido agudo y persistente, la mejilla enrojecida. Latiendo de dolor, ardía como si le hubieran puesto una plancha caliente, y las lágrimas que tanto se había esforzado por retener, finalmente se desbordaron, cayendo en cascada por su rostro maltrecho, mezclándose con el sudor y la suciedad, una humillación máxima que le robaba no solo la dignidad, sino también la última gota de esperanza que aún albergaba en su alma, porque la voz de Catalina, ahora un susurro venenoso a centímetros de su oído, le taladraba el cerebro con cada sílaba, para que aprendas, gata miserable, a no tocar lo que no es tuyo, a ver si así se te quita lo corriente y lo ambiciosa, piojosa. Y Remedios, con el corazón roto en 1000 pedazos, sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras sus guantes amarillos, sus fieles compañeros, ahora manchados de suciedad y lágrimas, yacían inertes a sus pies, un testimonio mudo de su derrota. Mis amores, qué dolor ver esta pobre criatura humillada. Ese nudo en la garganta es peor que cualquier picazón de sarna en cuerpo ajeno. Camila, pobrecito, lo ha visto todo desde su escondite, cada movimiento perverso de esa víbora de Catalina, pero el miedo lo paraliza como un sapo en camino. Sus ojitos verdes, tan parecidos a los de su padre, se han abierto como platos, reflejando el horror de la injusticia que se está cometiendo contra la única persona que le ha ofrecido consuelo en este inmenso vacío que dejó su madre. Tiembla, mis amores, tiembla como una hoja seca barrida por un huracán, intentando no hacer el menor ruido, agazapado detrás de las pesadas cortinas de terciopelo carmesí, cuyo olor a polvo y a naftalina le revuelve el estómago. Puede sentir el latido desbocado de su propio corazón retumbando en sus oídos como un tambor de guerra, cada latido un eco de la impotencia que lo invade. Catalina, con su sonrisa de hiena triunfante, ha alzado la voz estridente, una orquesta desafinada de crueldad, exigiendo con una autoridad que no le pertenece: traigan a la policía ahora mismo. No vamos a tolerar a semejantes ladronas en esta casa. Quiero verla tras las rejas, esa maldita piojosa. Los otros empleados, sombras mudas y asustadas, solo mueven la cabeza con temor, sus miradas perdidas en el suelo de mármol frío, temiendo ser los próximos en caer bajo la ira de esa mujer desalmada. Nadie se atreve a intervenir, nadie se atreve a decir una palabra de defensa para Remedios, la inmigrante de corazón noble, la que cruza el desierto con la esperanza cosida a su alma. Remedios, ella, mis amores, permanece de rodillas y el mármol frío bajo sus piernas le quema con una agonía que traspasa la piel hasta los huesos, como si la piedra estuviera viva y se burlara de su desgracia. Las rodillas callosas, acostumbradas al castigo de la limpieza constante, ahora se hunden en la frialdad implacable, y el dolor es un eco conocido, un recordatorio perpetuo de su posición en este mundo de opulencia y desprecio. Cubre su rostro con el delantal blanco de algodón, ese preciado trozo de tela bordado a mano por su madre, el último vestigio tangible de una vida anterior, ahora empapado de lágrimas silenciosas y el amargo olor a cloro que le arde las fosas nasales. Cada sollozo es un grito ahogado, una súplica muda que se pierde en la vastedad de la sala grandiosa, y en medio de ese abismo de desesperanza, un recuerdo, mis amores, un flashback desgarrador se abre paso en la mente de Remedios, trayendo consigo el sabor amargo de la pobreza y la soledad que la forjaron. Recuerda el día que llegó a esta capital, la gran ciudad prometida, con apenas unos cuantos pesos y un hambre que le roía las entrañas como un animal salvaje.
Las calles, vastas y anónimas, la recibieron con indiferencia, un mar de gente que pasaba a su lado sin ver su miseria, como si fuera un fantasma, una sombra más en la penumbra. El frío de la noche, más penetrante que cualquier viento del desierto, se colaba por las finas costuras de su ropa desgastada, helándole hasta los huesos. Durmió en portales, acurrucada contra muros fríos, sintiendo el áspero tacto del cemento contra su piel, mientras el aroma de la basura y el escape de los carros le picaban la nariz y le revolvían el estómago. El hambre era una constante, un dolor sordo que le impedía pensar con claridad, que la obligaba a buscar cualquier migaja, cualquier desecho que pudiera calmar el rugido de su vientre. Comía lo que encontraba, a veces un trozo de pan duro tirado en la banqueta, otras veces una sopa aguada vendida en puestos callejeros por unas pocas monedas, un caldo insípido que apenas le quitaba el hervor del estómago, pero que la mantenía viva. Recordaba las noches en que vio a otros como ella, mendigando en las esquinas, sus rostros curtidos por el sol y la desilusión, sus manos extendidas en una súplica silenciosa. El sonido de las sirenas de la policía, las pisadas apresuradas de la gente en la noche, todo le provocaba un escalofrío de miedo, el temor constante de ser descubierta, de ser deportada, de ser enviada de vuelta a la pesadilla de la que huía. Había sido tan difícil, tan dolorosamente difícil, llegar hasta aquí, hasta este rancho, donde al menos tenía un techo sobre su cabeza y comida en la mesa, por escasa que fuera, y ahora, Catalina, esa arpía vestida de seda, amenazaba con arrebatárselo todo, con devolverla a esa oscuridad de la que apenas había logrado salir. El recuerdo del sabor de las gorditas de horno que su madre preparaba con la última harina del costal, un sabor dulce y reconfortante que ahora le parecía de un paraíso perdido, le provocaba un nudo en la garganta tan apretado que creía que no podría respirar más. La imagen de los hombres que se marcharon de Zacatecas, dejando a sus mujeres a cargo del mundo, a cargo de la supervivencia, de los hijos y de los sueños rotos, se repetía una y otra vez en su mente, un espejo de su propia lucha. Las mujeres de su pueblo, fuertes y resilientes, peleando cada día contra la adversidad, con las uñas como armas y la dignidad como escudo, esa era la herencia que llevaba consigo, la fuerza que la había sostenido hasta ahora, pero sería suficiente contra la maldad calculada de Catalina. Su delantal blanco, ese humilde delantal de algodón, se sentía ahora como una armadura desgastada, apenas un escudo contra el asedio de la injusticia. De repente, mis amores, un sonido que rompe la tensión opresiva, un rugido profundo y poderoso que hace vibrar el suelo bajo sus pies, el sonido del motor de una camioneta blindada. Las pesadas puertas de acero del rancho se abren con un estruendo que hace saltar a los pájaros de los corrales. Es don Gabriel, el patrón, que ha regresado antes de lo esperado, su llegada imponente, como la de un rey a su reino, trayendo consigo una aura de autoridad y una presencia que llena cada rincón de la sala. Su mirada observadora, que todo lo abarca, se posa sobre el caos, sobre la escena dantesca que ha montado Catalina. Un instante de silencio denso, pesado como una losa, mientras don Gabriel evalúa la situación, sus ojos recorren el rostro angustiado de Remedios, la sonrisa de triunfo congelada en el rostro de Catalina, la de Camila, asomando tímidamente detrás de la cortina, sus ojos inmensos llenos de una verdad no dicha. No hay palabras, no hay gritos, solo un silencio elocuente que lo dice todo, un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Sin decir una sola palabra, con la gravedad de un juez a punto de dictar sentencia, don Gabriel se dirige a su estudio privado, un santuario de madera oscura y cuero, donde guarda los secretos de su imperio, dejando a todos en un suspenso que agota el alma. La puerta se cierra tras él con un clic resonante, como el cierre de un cofre del tesoro o tal vez como el cerrojo de una prisión. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque don Gabriel, con el alma partida por la incertidumbre, el corazón apretado por la posibilidad de haber juzgado mal, se había encerrado en su estudio, ese santuario de madera de nogal y cuero curtido que olía a tabaco y decisiones difíciles, dejando un vacío helado en el corazón de Remedios, una chispa cruel de triunfo en los ojos de Catalina, y la pequeña Cami, con su alma de cristal,
observando todo desde el umbral invisible de su silencio. El aire en la sala principal se había vuelto espeso, pesado como una losa. Mientras don Gabriel evaluaba la situación, sus ojos recorrieron el rostro angustiado de Remedios. La sonrisa de triunfo congelada en el rostro de Catalina, la de Camila, asomando tímidamente detrás de la cortina, sus ojos inmensos llenos de una verdad no dicha. No había palabras, no había gritos, solo un silencio elocuente que lo decía todo, un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Sin decir una sola palabra, con la gravedad de un juez a punto de dictar sentencia, don Gabriel se dirige a su estudio privado, un santuario de madera oscura y cuero, donde guarda los secretos de su imperio, dejando a todos en un suspenso que agota el alma. La puerta se cierra tras él con un clic resonante, como el cierre de un cofre del tesoro, o tal vez como el cerrojo de una prisión. Dentro del estudio, don Gabriel respiraba hondo, aspirando el aroma denso de los libros antiguos y el cuero gastado de su sillón, un aroma que por años le había traído consuelo y claridad, pero que ahora se sentía pesado, como el lodo que cubría sus pensamientos, un lodo denso y pegajoso que le impedía ver con nitidez. Se sentó en su imponente escritorio de caoba maciza, la superficie fría y pulida bajo la palma de su mano, y cerró los ojos, tratando de invocar la sabiduría de su padre. Un hombre que le enseñó que la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino a la superficie, aunque esté escondida bajo la tierra más dura. Recordó la voz rasposa de su padre, un estibador como él, pero con el alma de un filósofo, mientras juntos cargaban costales de azúcar bajo el sol abrasador de Veracruz, el sudor escurriendo por sus frentes, el olor dulzón de la melaza pegándose a sus pieles, las manos encallecidas y la espalda doblada, pero la frente siempre en alto. Gabrielito, decía su padre, las riquezas van y vienen, pero la honestidad, esa es la única herencia que vale la pena dejar, porque es el cimiento de todo lo demás. Esas palabras resonaron en su cabeza con la fuerza de un mantra, la pureza de ese recuerdo contrastando violentamente con la putrefacción que sentía en el aire de su propio hogar. La imagen de Remedios, con sus manos agrietadas y su mirada de sierva asustada, se superponía con la de Catalina, su sonrisa de porcelana ahora rota por la sospecha, y una punzada de traición le atravesó el pecho. No, no puede ser, se decía a sí mismo, un gemido silencioso atrapado en su garganta. No puedo haber sido tan ciego, tan estúpido. La idea de que Catalina, la mujer que había jurado amar, fuera capaz de tal bajeza, de pisotear la dignidad de una gata como Remedios solo por una rabieta de celos, le revolvía el estómago, le quemaba la bilis como un ácido corrosivo. Mientras tanto, la pequeña Camila, con sus ojos color miel que observaban el mundo con una intensidad casi sobrenatural, no se había movido de su escondite detrás de las gruesas cortinas de terciopelo que daban al jardín. El olor a tierra húmeda y jazmines se mezclaba con el cloro penetrante que Remedios había usado para limpiar, un contraste violento que su pequeña nariz registraba sin comprender, pero que su memoria asociaría para siempre con el miedo y la injusticia. Había sentido el nudo en el estómago de Remedios, lo había visto en el temblor de sus manos cuando Catalina le gritaba piojosa y ladrona, y el dolor de Remedios era su propio dolor, un eco silencioso en su corazón infantil que solo se manifestaba en el temblor de sus propios labios. Un pequeño quejido se escapó de su boca, apenas un soplo de aire, pero suficiente para recordarle la escena que había presenciado con sus propios ojos, una imagen tan vívida que se había grabado a fuego en su mente, una película silenciosa que se repetía sin parar. Su pequeña mano se aferró con fuerza a la tela áspera de su pantalón y sintió el bordado de las flores de Nochebuena del delantal de Remedios en su mente, un faro de calidez y seguridad en medio de la tormenta. Fue entonces, en medio de la opresión del silencio y la confusión de los adultos, que una chispa de claridad encendió su mente. La imagen de la muñeca sin voz, que siempre se comunicaba con sus dibujos, le dio una idea. Sin pensarlo dos veces, con la determinación férrea que solo los niños tienen para hacer valer la justicia que perciben, se deslizó hacia su habitación, sus pequeños pies descalzos apenas haciendo ruido sobre el frío mármol que le erizaba la piel con cada paso, y buscó su cuaderno, ese tesoro de hojas blancas y crayones de 1000 colores. Se sentó en el suelo,
con el cuaderno abierto sobre sus rodillas, la punta de un crayón azul rey rozando el papel con una concentración inquebrantable, dibujando con trazos firmes y rápidos lo que sus ojos habían visto, cada detalle, cada movimiento. La atmósfera en la sala era insoportable. Cada segundo se estiraba como una eternidad, la tensión palpable, casi con un sabor metálico en la boca, mientras los empleados se miraban de reojo, susurrando por lo bajo, sus miradas furtivas hacia Remedios, que se había quedado de pie, inmóvil como una estatua de sal, sus manos temblorosas aferradas a ese delantal blanco de algodón, el único refugio de su dignidad, y su mente era un torbellino de oraciones desesperadas. Las palabras de Catalina, ladrona, gata marginal, todavía le quemaban los oídos. La imagen de sus manos, que habían trabajado tan duro bajo el sol zacatecano, que habían cruzado el desierto, que ahora limpiaban para sobrevivir, siendo tratadas como si fueran las manos de una criminal, le hacía arder el alma. Un dolor más profundo que el ardor del cloro en sus nudillos, más lacerante que el frío del mármol en sus rodillas. De pronto, un leve crujido de la puerta del estudio rompió el silencio como un cristal al caer, y don Gabriel emergió, su rostro una máscara de granito, sus ojos, antes cálidos, ahora oscuros y penetrantes como cuchillos de obsidiana. Su sola presencia hizo que la temperatura de la habitación descendiera varios grados. Un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes. Caminó con pasos lentos, deliberados, el eco de sus zapatos resonando con una cadencia grave sobre el piso de piedra de río pulida, esa que Remedios había limpiado con lágrimas y sudor. Justo cuando llegaba al centro de la sala, como si fuera una aparición, la pequeña Camila se acercó a él, no con sus habituales pasos tímidos, sino con una determinación resuelta, sus ojitos fijos en su padre. En sus pequeñas manos, que apenas podían sostenerlo, traía un cuaderno de dibujo abierto, las hojas arrugadas, con la marca de sus dedos pequeños y sucios de crayón. Don Gabriel se agachó a su altura, el corazón en un puño, al ver la seriedad inusual en el rostro de su hija. La pequeña Camila, con la inocencia que desarma la mentira, no pronunció palabra, pero extendió el cuaderno. Sus ojos, que habían permanecido silenciosos desde la partida de su madre, suplicaban a su padre que entendiera su mensaje mudo. Y lo que don Gabriel vio en esa página, dibujado con crayones de colores vibrantes y trazos infantiles pero exactos, le cortó la respiración. Ahí estaba, sin equívocos, una mujer con un cabello rubio exagerado que simulaba el peinado de Catalina, sus labios rojos dibujados en una sonrisa torcida y maligna, como si se burlara del mundo, y su mano, larga y delgada, estaba metiendo un objeto pequeño y brillante, inconfundiblemente el Rolex de oro blanco con diamantes, en la bolsa vieja y descosida de otra mujer, de cabello trenzado y un delantal blanco con flores, la inconfundible figura de Remedios. El dibujo, hecho con la honestidad brutal de un niño, era más elocuente que 1000 palabras de abogado, más devastador que cualquier confesión, un grito silencioso que rompía el velo de la mentira con la fuerza de un huracán. La crudeza de la verdad, plasmada en cera y papel, era innegable. Cada trazo era una palabra, cada color una acusación. Se podía ver el brillo malicioso en los ojos de la figura rubia, la curva cruel de sus labios, la forma en que sus dedos plantaban el reloj con precisión calculada, y la resignación dolorosa en el rostro de la figura del delantal. Era la escena exacta, segundo a segundo, de la trampa urdida por Catalina. Un silencio sepulcral, cargado de un peso insoportable, cayó sobre la sala, tan denso que se podía cortar con el filo de la daga más afilada. Catalina, que hasta ese momento había mantenido una fachada de indignación ofendida, una máscara de mármol pulido por la soberbia, vio su mundo desmoronarse en un instante. Sus ojos verdes, que apenas un momento antes brillaban con malevolencia, se abrieron con horror. Sus pupilas se dilataron, y el color abandonó su rostro con la velocidad de un fantasma. El aliento quedó atrapado en su garganta, y sintió cómo su corazón, ese órgano de acero recubierto de cristal, dejaba de latir por un instante, un parpadeo de conciencia en el abismo del pánico. La sonrisa de porcelana se le resquebrajó por completo, revelando la grieta de su crueldad, y cada nervio de su cuerpo le gritaba que el fin había llegado.
Abrió la boca para decir algo, para balbucear una negación, una excusa, pero solo un jadeo ahogado se escapó de sus labios, un sonido patético que se perdió en la inmensidad del rancho. Remedios, por su parte, se quedó paralizada, sus ojos inmensos se clavaron en el dibujo, y una ola de incredulidad, seguida de una liberación tan intensa que casi la derriba, la inundó por completo. El nudo que le atenazaba el estómago se deshizo de golpe, las lágrimas que había tragado con tanta amargura ahora brotaban libremente, calientes y saladas, limpiando no solo sus mejillas, sino también las heridas invisibles de su alma. La injusticia que la había asfixiado por horas, la humillación que le había quemado la piel, se disolvía como azúcar en el agua, y un temblor, esta vez no de miedo sino de alivio puro, le recorrió el cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Sus manos dentro de ese delantal de flores bordadas temblaban incontrolablemente. Un murmullo audible, un susurro de comprensión y vindicación recorrió a los empleados que estaban en el pasillo. Sus ojos, antes llenos de duda y juicio, ahora se posaban en Catalina con una mezcla de desprecio y lástima. El sonido sordo del reloj al caer sobre la mesa, esa sentencia de muerte, ahora parecía el eco lejano de una pesadilla. Don Gabriel levantó la vista del dibujo, sus ojos fijos en Catalina, que ahora intentaba desesperadamente recuperar la compostura, sus manos crispadas, sus estiletos Versace con hebilla dorada, que antes sonaban como tambores de guerra, ahora se sentían como anclas pesadas, incapaces de moverla. El aire que exhaló don Gabriel fue frío como el hielo, y cuando habló, su voz, que antes había sido la de un hombre compasivo, ahora era un trueno que resonaba en cada rincón de la vasta sala, llenando el espacio con la furia contenida de un hombre traicionado hasta la médula de sus huesos. Catalina pronunció su nombre con una lentitud que sabía a veneno. Cada sílaba era un martillazo directo al corazón de la gata igualada que tenía enfrente. «Sal de mi casa. Sal de mi rancho. No quiero volverte a ver, nunca más en la vida. Eres una desgraciada, una basura, un alma sin luz, que se atreve a pisotear la dignidad de alguien que con sus manos honestas se gana cada peso, con la frente en alto y el sudor en la frente, mientras tú solo sabes destruir. Preferiste hundir a una mujer humilde, a una gata trabajadora que se levantó de la nada como yo, solo por la envidia estúpida de tu corazón vacío». Sus palabras cayeron como ácido, quemando cada fibra del ser de Catalina, quien sintió un escalofrío helado recorrer su médula espinal, sus rodillas flaquearon y un gemido, mezcla de rabia y humillación, se escapó de su garganta. El contraste entre la opulencia de la sala, con sus trofeos de caza que parecían observar la escena con ojos muertos y sus pieles de res exóticas, y la vileza del alma de Catalina, era abrumador. Tu Rolex, ese pedazo de metal frío y sin alma, que para ti representa poder, para Remedios es un símbolo de cómo la quisiste aplastar, continuó don Gabriel. Su voz apenas un susurro ahora, pero cargada con la fuerza de un huracán, y el valor de ese reloj, 200.000 pesos, no se compara con la honestidad de una sola onza de la dignidad de Remedios, la misma que tú, con tu corazón corriente y tu alma de piojosa, quisiste arrebatársela. Ella, que cruzó el desierto a pie, que tiene el sol marcado en sus hombros, que limpia con sus manos agrietadas, tiene más valor que toda tu existencia superficial. Catalina, con el aliento atrapado en su pecho, se sintió como si un vendaval helado le arrancara la piel a jirones. Intentó hablar. Sus labios temblaban buscando una última mentira, una chispa de manipulación en la que siempre había sido tan experta. Pero las palabras de don Gabriel la habían desarmado por completo, dejando al descubierto su miseria. «Gabriel, por favor, no es cierto. Ella me odia. Es la envidia. Esa mujer me tendió una trampa», gritó, su voz estridente y llena de pánico, una cacofonía que chocaba con el eco majestuoso del rancho, y sus ojos se paseaban desesperadamente por los rostros de los empleados, buscando una pizca de compasión, una señal de apoyo, pero solo encontró miradas de reproche y desprecio, ojos que ya la habían juzgado y sentenciado. El olor a su perfume Carolina Herrera, mezclado con el hedor de su propio miedo, se hizo insoportable, asfixiándola. Don Gabriel, impasible, no le concedió ni una mirada más de piedad. «No hay nada más que discutir.
sentenció, su voz cortante como el filo de un machete. Sal, ahora. Y así, mis amores, con la vergüenza quemándole la piel, el alma destrozada por su propia maldad, Catalina salió de aquella sala que hasta hacía unos minutos creía suya, una reina destronada y despojada de su corona. Ya no había nadie que la admirara, nadie que enviara su elegancia falsa. No se le permitió regresar por sus maletas, ni por sus lujos, ni por las bagatelas que creía que definían su existencia vacía. La puerta se abrió de par en par, y ella, la que siempre había desfilado con altivez y prepotencia, tuvo que cruzar el umbral con la cabeza baja, sus hombros encorvados por el peso de su humillación. Sus stilettos Versace con esa hebilla dorada de 22.000 pesos que antes sonaban como tambores de guerra, anunciando su llegada con el tac-tac afilado de cuchillos, ahora solo emitían un clac-clac patético, un sonido arrastrado y sin fuerza, como si los tacones estuvieran a punto de romperse bajo el peso de su vergüenza, destrozando la paz del suelo de piedra, pero ahora destrozando la suya propia, no la de los demás. Con cada paso fuera del rancho, el aire frío de Sonora le azotaba el rostro, un castigo gélido por su corazón helado, y el olor a cuero fino y a perfume caro que antes la envolvían se desvanecían, dejando solo el rastro de su propia insignificancia. Atrás quedaron las vigas de madera maciza, los ventanales que daban a los caballos pura sangre, el mármol reluciente, el lujo obsceno de su vida prestada, y se dirigió hacia la salida, una figura solitaria, consumida por el rencor, mientras el sol de la mañana comenzaba a ascender, bañando el rancho con una luz dorada que prometía un nuevo día. Una nueva oportunidad, pero no para ella, no para la gata igualada que había intentado robar la dignidad de una mujer. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque lo que Catalina pensó que sería su triunfo final se convirtió en el principio de su caída más estrepitosa, un descenso sin red de seguridad que la dejó varada en la miseria que tanto despreciaba. Don Gabriel, con la misma firmeza con la que había pronunciado su sentencia, la vio salir por el portón, sus ojos verdes, antes llenos de un orgullo falso y desafiante, ahora nublados por el pánico y la vergüenza, mientras el eco de sus tacones Versace, el mismo sonido que antes resonaba como tambores de victoria sobre el mármol, ahora se disipaba. En el polvo del camino cada paso más débil, más patético, alejándose de la opulencia, de la seguridad, de todo lo que creyó merecer por derecho divino, arrastrando consigo la misma soledad que intentó imponer a Remedios. El sol, que antes bañaba el rancho con una promesa de prosperidad, ahora le quemaba la piel, un recordatorio cruel de que el mundo, ese mundo de muros de mármol y perfumes caros, no la recordaría con clemencia, sino con el desprecio reservado para las víboras que intentan morder la mano que les da de comer. Se sentía desnuda, despojada no solo de sus lujos, sino de toda la fachada que había construido, y el aire de Sonora, tan puro y vasto, se sentía como un gran abrazo de olvido, un adiós definitivo a la vida que había saqueado, dejándola expuesta ante el vacío. Mientras Catalina desaparecía en el horizonte polvoriento, las manos de don Gabriel, fuerte y limpias a pesar de las posibles manchas que el revuelo pudiera haber dejado en su impecable camisa de lino, se posaron suavemente sobre los hombros de Remedios, un gesto de apoyo tan sincero que el peso de sus guantes amarillos de goma, los que la distinguían en su labor, pareció aligerarse, como si la misma dignidad que ellos representaban se extendiera ahora para levantarla. Remedios, su voz, grave y resonante como el trueno lejano, pero ahora teñida de una profunda compasión, era como un bálsamo sobre las heridas abiertas de la humillación. Por favor, levántate. Tú no mereces esto. La basura, como esa mujer, debe ser arrojada afuera, no tolerada en un lugar donde el trabajo honesto es lo único que importa. La suavidad de sus palabras, el respeto en su mirada, hicieron que las lágrimas contenidas de Remedios finalmente encontraran su cauce, rodando por sus mejillas marcadas por el sol, no de dolor, sino de un alivio tan profundo que le hizo temblar cada fibra de su ser, un alivio que la sacaba del frío glacial del mármol al calor reconfortante de la justicia divina. Sintió el roce de la tela cara de don Gabriel contra su delantal blanco de algodón, un contraste de mundos que, por un instante, se unieron en un acto de solidaridad, y él, sin inmutarse,
No hizo ademán de limpiarse, un gesto silencioso que hablaba más que 1000 disculpas. Me has demostrado hoy, Remedios, tu temple, tu paciencia y tu inquebrantable honestidad. Yo, don Gabriel, te pido perdón por haber permitido que esa escoria entrara en mi casa, por haberte sometido a tu valiente silencio ante su maldad. A partir de hoy, tu salario se triplicará. Y no quiero que me des las gracias. Quiero que sepas que aquí, en mi rancho, tu dignidad es mi mayor posesión, y tu trabajo, mi mayor orgullo. Las palabras de don Gabriel resonaron en la sala, cada sílaba una promesa de un futuro distinto, un futuro donde el delantal blanco de algodón de Remedios sería un símbolo de respeto, no de servidumbre, y donde el frío del mármol sería solo un recordatorio de las pruebas superadas. En ese instante, un pequeño torbellino de vida, Camila, emergió de su escondite detrás de las pesadas cortinas de brocado, sus ojitos grandes y tristes transformados por una alegría radiante, y corrió hacia Remedios, abrazándola con toda la fuerza de sus diminutos brazos, su rostro enterrado en el sencillo delantal blanco de algodón, sollozando de alivio, de la simple maravilla de ver la justicia triunfar, de ver a su amiga protegida. «Remedios, Remedios, ella se fue, tú ganaste», susurraba entre lágrimas, palabras que, aunque sencillas, eran más elocuentes que los discursos más grandilocuentes, confirmando el amor puro e incondicional que unía a esa niña silenciosa con la humilde inmigrante. Un murmullo comenzó a recorrer el salón entre los otros empleados. Un murmullo que rápidamente se transformó en un estallido de aplausos cálidos y sinceros, un reconocimiento colectivo a la fortaleza de Remedios, a su silencio digno, a su probada inocencia y a la intervención providencial de la pequeña Camila, cuyas manos infantiles habían desmantelado la maldad con la inocencia de un dibujo. Remedios, con las manos aún cubiertas por el leve rastro del cloro, se aferró a Camila, sintiendo el latido acelerado de su pequeño corazón contra el suyo, un ritmo que ahogaba el eco lejano de los tacones de Catalina, un ritmo de vida, de esperanza, de pertenencia. Se puso de pie lentamente, sus rodillas adoloridas pero firmes, y caminó hacia el gran espejo ornamentado que colgaba sobre la chimenea de piedra volcánica, un espejo que antes reflejaba la sombra de la humillación, pero que ahora le devolvía la imagen de una guerrera. Se miró fijamente, sus ojos llenos de una luz nueva, una luz que venía de adentro, de la certeza de su valor intrínseco. Se ajustó el delantal blanco de algodón, la tela sencilla que había sido su escudo, su armadura, y ahora, bajo la mirada aprobatoria de don Gabriel y el amor incondicional de Camila, le pareció que brillaba con la intensidad del oro, que las flores de Nochebuena bordadas por su madre parecían joyas preciosas, una corona invisible que ninguna fortuna material podría comprar. Oh, mis amores, esta es la lección de la vida, la que los libros de las escuelas de las ricas nunca enseñarán, porque la verdadera riqueza, la que perdura, la que sana, la que empodera, no se mide en quilates de oro, ni en el brillo de los diamantes incrustados en un reloj que, al final, no es más que metal y vidrio manipulado por la codicia, sino en la fuerza del alma, en la entereza del carácter, en esa dignidad que se porta como una segunda piel, tan sólida y hermosa como las piedras de río pulidas y las incrustaciones de ópalo frío que adornan este suelo, pero que se siente cálida, vibrante, viva en comparación con la frialdad muerta de las joyas de Catalina. El delantal blanco de algodón de Remedios, ese humilde pedazo de tela bordado con amor por manos maternales, era la armadura de una guerrera, la bandera de la inocencia, el testamento de una vida vivida con honestidad y sacrificio, un valor que superaba con creces los 20,000 pesos de los stiletos Versace que resonaban como puñales en los oídos del mundo, un mundo que a menudo se confunde con el brillo superficial, con el lujo ostentoso, con el poder que se impone a través del miedo y la humillación. Remedios, con sus manos agrietadas por el cloro, con sus rodillas marcadas por las horas de rodillas en el suelo, con las cicatrices del sol bajo su delantal, era 1000 veces más rica que Catalina, porque ella poseía la fortuna incalculable de saberse íntegra, de ser amada por quienes de verdad importan, de haber resistido la tormenta sin perder su esencia. El karma, mis amores, no es venganza.
Es justicia poética, es el universo corrigiendo el rumbo, devolviendo a cada uno lo que merece. Y mientras Catalina vagaba por el mundo con el peso del desprecio y la soledad como única compañía, Remedios comenzaba un nuevo capítulo, uno escrito con la tinta de la esperanza, la dignidad triplicada en su salario y la certeza de que el amor de una niña y la justicia de un hombre de bien valen más que todos los tesoros de los piratas. Recordad, mis amores, que los guantes amarillos de goma, tan despreciados por los soberbios, a veces, solo a veces, son el símbolo de una fuerza interior que brilla más que cualquier joya robada, porque nacen de la necesidad, del trabajo honesto, de la voluntad de seguir adelante a pesar de todo. Y eso, mis queridos, es un tesoro que nadie, absolutamente nadie, les podrá arrebatar. Porque recuerden, mis amores, que un corazón noble palpita más fuerte que el tintineo del oro, y que la verdadera elegancia no se compra, se lleva en la piel, se demuestra en cada acto, y el delantal blanco de algodón de Remedios, que ahora brillaba como una corona bajo la luz del sol que entraba por el ventanal, era la prueba viviente de que la dignidad es el más preciado de todos los lujos.